Imagina estar en el peor momento de tu vida, donde cada decisión impulsiva te arrastra hacia un destino irreversible. Desde un crimen cometido en un arrebato hasta actos fríamente calculados, estos 17 adolescentes enfrentaron la justicia y recibieron la sentencia más temida: cadena perpetua. Número 1. Shondell Jackson. Shondell Jackson tenía 19 años cuando decidió, junto a su amigo Derek, que sería una excelente idea robar a un estudiante que simplemente estaba regresando a casa. Nathan Potter, de 21 años, solo quería llegar a su casa después de una noche de fiesta, pero Shondell llevó las cosas demasiado lejos cuando sacó un arma y disparó. Lo que empezó como un simple robo terminó con la vida de Nathan, quien murió desangrado en la calle. Shondell fue arrestado, pero en lugar de arrepentirse, mostró una conducta impactante en el tribunal. Mientras el juez leía la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Shondell perdió el control por completo. Comenzó a insultar a la familia de Nathan, quienes estaban devastados por la pérdida de su hijo. La situación fue tan intensa que los oficiales de la corte tuvieron que intervenir y usar gas pimienta para calmarlo. Para añadir al drama, la familia de Shondell también se unió a los insultos contra la familia de Nathan, haciendo la escena aún más caótica. Shondell Jackson pasará el resto de su vida en prisión, mientras su amigo Derek recibió una condena mucho más ligera de 12 años. Parece que el juez sabía quién era el cerebro detrás del desastre. Número 2. Mackenzie Chila. Mackenzie Chila era conocida como el infierno sobre ruedas, y no era para menos. Un día, tras una discusión con su novio Dominic Russo y su amigo David Flanagan, Mackenzie decidió que la mejor solución era estrellar deliberadamente su coche contra un edificio. No fue un accidente. Ella misma había amenazado con hacer algo así durante semanas. El resultado fue devastador. Ambos jóvenes murieron en el acto. Lo más escalofriante fue cómo Mackenzie se comportó después. Las investigaciones revelaron mensajes perturbadores en los que Chila se mostraba indiferente ante la tragedia. Durante el juicio, Mackenzie se declaró inocente y afirmó que no recordaba lo que había sucedido, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras, incluidos videos en TikTok que había subido poco después del accidente, en los que celebraba estar viva. El juez fue contundente al describirla como un peligro para la sociedad y la condenó a 2 sentencias de 15 años cada una. El apodo de infierno sobre ruedas nunca fue tan literal como ahora. Número 3. Nicholas Lindsay. Con solo 16 años, Nicholas Lindsay ya había cometido un acto que cambiaría su vida para siempre. Asesinó a un oficial de policía en San Petersburgo, Florida. Durante el juicio, mientras la hija del oficial asesinado luchaba por mantener la compostura, Nicholas se sentó en la sala con una sonrisa en el rostro. Su comportamiento frío y desinteresado dejó a todos impactados, especialmente a la familia de la víctima. A pesar de su edad, Nicholas fue juzgado como un adulto y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en 2012, la Corte Suprema declaró inconstitucionales las sentencias de cadena perpetua obligatorias para menores, lo que le permitió a Nicholas una nueva audiencia. Pero incluso con las pruebas de su difícil infancia y problemas de salud mental, el juez decidió que no había indicios de que se hubiera rehabilitado. A sus 22 años, Nicholas sigue tras las rejas, sin posibilidades de reducir su condena. Su falta de arrepentimiento y actitud imperturbable sellaron su destino en el tribunal. Número 4. Jennifer Mee. Jennifer Mee se convirtió en una celebridad menor cuando desarrolló un hipo incontrolable que la afectó durante meses, pero su fama no duró mucho, y en 2011, Jennifer se vio envuelta en un crimen violento. Junto a 2 amigos, planificó un robo que salió terriblemente mal y terminó con la muerte de Shannon Griffin. La noticia de que la chica del hipo ahora era una criminal conmocionó a todos. En el tribunal, Jennifer intentó defenderse alegando que no tenía plena capacidad mental en el momento del crimen. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Las pruebas en su contra, incluido su rol directo en la planificación del robo, llevaron al juez a imponerle la condena de cadena perpetua sin libertad condicional. Lo más extraño de este caso es cómo alguien que había sido una sensación mediática por una condición médica terminó enredada en un caso de asesinato. Jennifer ahora pasa sus días en prisión y el hipo parece haber sido lo de menos en comparación con la tragedia que desató. Número 5. Daunte Wright. Daunte Wright
se encontró en el centro de un trágico incidente en Ann Arbor, Michigan. Este joven, junto a 2 amigos, participó en un robo que salió terriblemente mal, resultando en el asesinato de Jordan C., un prometedor estudiante y jugador de fútbol que soñaba con asistir a la Universidad de Michigan. La comunidad quedó destrozada al enterarse de su muerte. Durante el juicio, Daunt sorprendió a todos cuando, sin remordimientos, admitió casualmente haber disparado a Jordan. Lo más impactante fue su actitud durante todo el proceso legal. Sonreía, y cuando llegó el momento de hablar, se atrevió a decir que pronto estaría en casa, lo que enfureció tanto al juez como a la familia de la víctima. Su abogado intentó suavizar la situación, alegando que la sonrisa era una reacción nerviosa por miedo, pero nadie le creyó. Daunt fue condenado a entre 23 y 50 años de prisión por el asesinato de Jordan, y dejó tras de sí un rastro de incredulidad y dolor que su falta de arrepentimiento solo profundizó. Número 6. Jeremy y Willard. Lo que comenzó como una mala calificación en una clase de español terminó en una tragedia. Jeremy y Willard, 2 adolescentes que asistían a la misma escuela secundaria, decidieron que la profesora Newma merecía un castigo por haberle dado a Jeremy una baja calificación. Sin pensarlo 2 veces, los 2 amigos comenzaron a acechar a la profesora en su paseo diario por el parque. Armados con un bate, la golpearon brutalmente hasta matarla. El crimen fue descubierto rápidamente y ambos fueron llevados a juicio. En la corte, Jeremy rompió en llanto y pidió disculpas a la familia de Graber, pero las lágrimas no fueron suficientes para detener la sentencia. El juez Showers, tras considerar la edad de Jeremy y su aparente arrepentimiento, decidió sentenciarlo a cadena perpetua, aunque con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Willard, por otro lado, fue sentenciado a una pena más leve, pero ambos jóvenes quedaron marcados para siempre por el horrible acto que cometieron. Número 7. Evan Miller. Evan Miller, a la edad de 14 años, cometió un crimen tan brutal que aún resuena en los pasillos del sistema judicial. En una noche de decisiones fatales, atacó a Cole Cannon, golpeándolo repetidamente con un bate hasta dejarlo inconsciente y luego prendió fuego a su remolque. El acto de violencia sacudió a la comunidad y Evan fue rápidamente arrestado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, su caso alcanzó la Corte Suprema, que dictaminó que las sentencias obligatorias de cadena perpetua para menores eran inconstitucionales. Este fallo le dio a Evan una nueva oportunidad de audiencia, pero el juez encargado del caso consideró que la gravedad del crimen superaba cualquier posible atenuante relacionado con su juventud. En 2021, Evan, ya con 32 años, apareció en su audiencia a través de un video desde la prisión, mostrando signos de arrepentimiento, pero su destino ya estaba sellado. Fue condenado nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de salir en libertad. Número 8. Dylan Shoemaker. Dylan Shoemaker, a sus 16 años, se encontraba cuidando a los hijos pequeños de su novia cuando cometió un acto de violencia inexplicable. El 19 de marzo de 2013, Dylan golpeó brutalmente al hijo mayor de su novia, Austin, de tan solo 2 años, causando su muerte. Cuando fue llevado a juicio, Dylan se presentó llorando ante el juez y el jurado, afirmando que nunca quiso lastimar al niño y que no era su intención que muriera. Sin embargo, las pruebas en su contra eran contundentes, y el dolor de la familia de Austin era indescriptible. A pesar de las disculpas de Dylan y de los argumentos de su abogado sobre su crianza difícil y problemas de ira, el juez no tuvo más remedio que imponer una dura sentencia. Dylan fue condenado a entre 25 años y cadena perpetua, una sentencia que reflejaba la gravedad del crimen y el riesgo que representaba para la sociedad. El abuelo de Austin pidió justicia, y el tribunal respondió con una sentencia que dejó a todos con una sensación de tragedia. Número 9. Denali Bremer. Denali Bremer, originaria de Anchorage, Alaska, se involucró en uno de los crímenes más insólitos que se hayan registrado en esa región. Todo comenzó cuando Denali conoció a un hombre en línea que le prometió una enorme cantidad de dinero si ella cumplía con una solicitud macabra: secuestrar y asesinar a Cynthia Hoffman. Denali, siempre atraída por el peligro, aceptó el reto. Junto con algunos cómplices, llevó a Cynthia a una caminata en las cataratas Thunderbird, un lugar pintoresco en Alaska,
pero pronto se convirtió en el escenario de un crimen atroz. Denali y su equipo ataron a Cynthia con cinta adhesiva y luego la asesinaron. Lo más espeluznante fue que Denali decidió documentar todo el crimen a través de selfies y videos, como si fuera un episodio retorcido de la vida real. Sin embargo, las autoridades estaban detrás de ellos, y Denali fue arrestada. En el juicio, se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciada a cadena perpetua. Lo que comenzó como una búsqueda de dinero fácil terminó en una condena que la mantendrá tras las rejas por el resto de su vida. Número 10. Brenda Ann Spencer. Brenda Ann Spencer pasó a la historia como una de las adolescentes más infames de Estados Unidos. En 1979, a la edad de 16 años, decidió abrir fuego contra una escuela primaria en San Diego, California, desde la ventana de su casa. Armada con un rifle que su propio padre le había regalado por Navidad, Brenda mató a 2 adultos e hirió a 8 niños y un oficial de policía. Cuando finalmente fue arrestada y le preguntaron por qué lo había hecho, respondió con una frase que estremeció al país: "No me gustan los lunes". Sus palabras se convirtieron en el símbolo de la brutalidad y la falta de sentido del ataque. Durante el juicio, Brenda mostró poco remordimiento, y la gravedad de sus acciones la llevó a ser condenada a cadena perpetua. Su caso no solo marcó un antes y un después en la conversación sobre la violencia con armas en Estados Unidos, sino que también dejó claro que la salud mental y el acceso a armas podían convertirse en una combinación devastadora. Hoy en día, Brenda sigue cumpliendo su condena sin posibilidad de libertad condicional, mientras sus acciones continúan siendo recordadas como un trágico capítulo de la historia. Número 11. Terrence Andress. Terrence Andress, con tan solo 20 años, se vio envuelto en una serie de eventos que lo condujeron a una condena de muerte. Lo que comenzó como un robo de auto terminó de manera fatal, cuando Terrence, bajo la influencia de una combinación de marihuana y PCP, perdió el control de la situación. En ese momento de caos, la vida de Abelina Díaz y la de un transeúnte inocente, Kim Fang-Vu Bui, llegaron a un trágico final. El juicio de Terrence Andress fue un proceso repleto de irregularidades, lo que añadió más leña al fuego en cuanto a la controversia que rodeaba su caso. Desde el inicio, su abogado defensor fue criticado por no haber investigado adecuadamente las pruebas presentadas en su contra. Los errores cometidos por la defensa se convirtieron en un punto central durante las apelaciones y llevaron el caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema dictaminó que el abogado de Terrence no había hecho lo suficiente para impugnar las pruebas del Estado, lo que generó una ola de apoyo hacia Terrence, ya que muchos consideraban que había sido mal representado en su juicio original. El Tribunal de Texas decidió desafiar la opinión de la Corte Suprema. Texas, al restablecer la pena de muerte para Terrence, argumentó que no había pruebas suficientes para demostrar que los errores de la defensa hubieran tenido un impacto significativo en el resultado del juicio. Esta decisión generó una batalla legal y moral que continúa hasta el día de hoy. Número 12. Candrea Cook. Candrea Cook, una joven de 18 años, se vio atrapada en un crimen que comenzó como un plan aparentemente sencillo, pero que terminó de manera catastrófica. Todo comenzó cuando ella y su novio de entonces, Kendrick Bass, idearon un plan para robar un automóvil utilizando una aplicación de citas como señuelo. La idea era atraer a 2 hombres a una ubicación aislada, bajo la premisa de una cita, y luego despojarlos de su vehículo. Era una estrategia astuta, o eso pensaban. Candrea y Kendrick, convencidos de que todo saldría según lo planeado, nunca imaginaron el giro violento que tomarían los acontecimientos. El día del incidente, los hombres llegaron al lugar acordado, sin sospechar que estaban caminando hacia una trampa. Sin embargo, las cosas rápidamente se salieron de control. En medio del robo, Kendrick sacó un arma y disparó a uno de los hombres. Milagrosamente, la víctima sobrevivió al ataque, pero el daño ya estaba hecho. Lo que debía ser un robo sencillo se transformó en un caso de intento de homicidio y agresión, y tanto Candrea como Kendrick fueron arrestados poco después. El juicio fue un torbellino de emociones para todos los involucrados. En la sala del tribunal, la madre de Candrea no pudo contener las lágrimas al escuchar la sentencia de su hija, y la propia Candrea colapsó de la impresión. Ver cómo su vida daba un vuelco tan drástico en cuestión de segundos fue demasiado para ella.
El impacto emocional de ese momento fue evidente, pero las consecuencias legales eran inevitables. Candrea fue sentenciada a 20 años de prisión, una condena que sacudió a su familia. Las imágenes de ella desmayándose en la sala del tribunal dejaron claro el peso de la situación. Sin embargo, un año después de ese juicio inicial, un rayo de esperanza surgió cuando la jueza permitió que Candrea retirara su declaración original. La jueza argumentó que hubo una falta de comunicación entre Candrea y su defensor público, lo que abrió la puerta a una nueva sentencia. Este giro en los acontecimientos ofreció un alivio tanto para Candrea como para su familia. La nueva sentencia redujo su tiempo en prisión a 11 años, seguidos de 20 años de libertad condicional. Número 13. David Anthony Parga. Lo que empezó como una típica noche de Halloween se transformó en una verdadera tragedia para Leland Washington, un joven estudiante universitario que solo buscaba pasar un buen rato con sus amigos. Lo que Leland y su grupo no sabían era que la fiesta a la que asistían estaba organizada por una pandilla, un detalle que terminaría siendo fatal. Al principio, todo parecía normal: música, disfraces y diversión. Sin embargo, las tensiones empezaron a aumentar cuando una discusión estalló entre algunos de los presentes. Los ánimos se caldearon rápidamente y Leland y sus amigos fueron expulsados del lugar, probablemente sin entender del todo lo que estaba ocurriendo ni con quiénes se estaban enfrentando. Pero, en un momento de imprudencia, el grupo decidió regresar a la fiesta, tal vez pensando que todo había quedado atrás. Lo que no sabían era que su regreso sería interpretado por David Anthony Parga, un miembro de la pandilla que estaba presente, como un desafío personal. Para Parga, volver a la fiesta no era solo un acto de desobediencia, era un signo de falta de respeto que no podía tolerar. Sin pensarlo demasiado, y con una actitud tan violenta como impulsiva, sacó un arma y disparó directamente a Leland, impactándolo 4 veces. El resultado fue devastador. Leland, un joven lleno de promesas y con un futuro brillante por delante, cayó al suelo gravemente herido. Parga, en lugar de detenerse a pensar en lo que acababa de hacer o en las posibles consecuencias, optó por intentar encubrir su crimen. Sin embargo, lo que no contaba era con la lealtad de los amigos de Leland. En lugar de dejarlo morir sin más, sus amigos actuaron rápidamente. En un intento desesperado por salvarle la vida, lo llevaron directamente a la policía y luego al hospital. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. El horror y el dolor de sus amigos se transformaron en una rabia que acompañó a toda la comunidad cuando se supo del crimen. Durante el juicio, la actitud de David Anthony Parga fue sorprendentemente fría. Decidió representarse a sí mismo, una decisión arriesgada, que probablemente pensó que le daría más control sobre su destino. Sin embargo, su falta de arrepentimiento, combinada con la gravedad del asesinato, hizo que su situación empeorara aún más. Parga no mostró remordimiento en ningún momento, y esto no pasó desapercibido ni para el juez ni para el jurado. Su intento de encubrir el crimen, sumado a la forma en que trató de justificar sus acciones, solo terminó sellando su destino. La sentencia final fue clara. David Anthony Parga fue condenado a 50 años de prisión. El impacto en la familia de Leland fue devastador, ya que no solo perdieron a un hijo y amigo querido, sino que también quedaron marcados por la brutalidad y la falta de humanidad con la que Parga había actuado. Número 14. Martis Fuller. Martis Fuller, un joven de 15 años, vivió una relación que, desde fuera, parecía la típica historia adolescente: el popular jugador de fútbol y la animadora estrella, Kaylee Juga. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esa relación estaba marcada por el control, la violencia y los celos. Con el tiempo, Kaylee comenzó a darse cuenta de que lo que tenía con Martis no era normal. Los celos se transformaron en ataques de ira, y lo que una vez pudo parecer cariño, rápidamente se convirtió en una pesadilla de abuso emocional y físico. A pesar de su corta edad, Kaylee tomó una decisión valiente: terminar la relación. Decidió romper el ciclo de violencia que Martis ejercía sobre ella. Pero como ocurre con muchos casos de violencia en las relaciones adolescentes, Martis no lo aceptó. En lugar de dejarla ir, su furia solo creció. El fin de su relación significaba también el fin de su vida escolar. Martis fue expulsado de la escuela después de que Kaylee denunciara el abuso a las autoridades. Para él,
Eso significaba perder su futuro, su reputación, y lo más importante para él, el control sobre Kaylee. El 9 de mayo de 2019, esa rabia acumulada llegó a su punto más trágico. Martis, decidido a no dejar que Kaylee siguiera con su vida, irrumpió en su casa en Kenosha, Wisconsin, armado y lleno de odio. Kaylee estaba con su madre, preparando todo para un viaje de campamento. Sin previo aviso, Martis disparó 5 veces a Kaylee, matándola en el acto, y también hirió gravemente a su madre, Stephanie Yuga, quien fue testigo del brutal ataque. Lo que debía ser un día tranquilo y familiar, se transformó en una escena de horror que dejó a toda la comunidad de Kenosha completamente devastada. La policía no tardó en arrestar a Martis. Aunque trató de expresar arrepentimiento durante su juicio, sus palabras fueron vacías para muchos. La brutalidad del crimen y el hecho de que Martis había planeado el asesinato hicieron que su destino legal estuviera prácticamente sellado. A pesar de ser solo un adolescente, fue juzgado como adulto debido a la gravedad de su acto. Durante todo el juicio, la comunidad no podía entender cómo un joven de 15 años había llegado a cometer un acto tan atroz. Las emociones en la sala del tribunal estaban a flor de piel. Familiares, amigos y compañeros de Kaylee miraban con incredulidad mientras el juicio avanzaba. Cuando el veredicto final llegó, no hubo sorpresas. Martis Fuller fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 15. Lee Ríos. La historia de Lee Ríos es un claro ejemplo de cómo una situación que parece rutinaria puede transformarse en una tragedia devastadora en cuestión de segundos. Lo que comenzó como una transacción aparentemente simple en Craigslist terminó siendo una fatalidad que destrozó varias vidas. Vicente Cruz, un hombre que solo intentaba vender su automóvil, nunca imaginó que el acuerdo que había organizado con Ríos se convertiría en una pesadilla. Ambos se reunieron para inspeccionar el vehículo, pero lo que debería haber sido un simple intercambio escaló rápidamente en violencia. Vicente desapareció sin dejar rastro, y pasaron días de incertidumbre hasta que su cuerpo fue finalmente encontrado, abandonado entre los arbustos, con múltiples heridas de bala. Desde el primer momento en que se descubrió el cuerpo, la investigación apuntó hacia Lee Ríos como el principal sospechoso. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de todos fue la frialdad con la que Ríos manejó la situación. Durante el juicio, Ríos no intentó en ningún momento ofrecer una explicación convincente de lo sucedido. A pesar de la gravedad de las pruebas en su contra, mantuvo una actitud estoica, como si no le afectara la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Este comportamiento, sumado a la brutalidad del crimen, hizo que el tribunal no mostrara ni un atisbo de compasión hacia él. El abogado defensor de Ríos intentó desesperadamente mitigar la sentencia, presentando argumentos en su favor que apelaban a su juventud y a posibles influencias externas en su vida. Sin embargo, ninguno de esos intentos fue suficiente para persuadir al juez, que consideró que el asesinato de Vicente Cruz era un acto tan deliberado y cruel que no había espacio para indulgencias. Conectando todos los puntos del caso, el juez dictó la sentencia más severa: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Lee Ríos, aunque no tan mediático como otros crímenes similares, dejó una marca profunda. No solo mostró cómo una serie de malas decisiones pueden destruir vidas en un instante, sino también cómo un joven, a quien muchos consideraban normal, se vio arrastrado hacia el lado más oscuro de la criminalidad. La comunidad quedó impactada, preguntándose qué pudo haber llevado a Ríos a tomar decisiones tan violentas por lo que, en principio, era una simple transacción de automóvil. El asesinato de Vicente Cruz, al igual que la reacción de su asesino, puso de relieve una vez más la facilidad con la que la violencia puede aparecer de manera inesperada en los entornos más cotidianos. Número 16. Jared Cano. Jared Cano, a sus 16 años, se encontró en el ojo de una tormenta que él mismo había creado. El adolescente, aparentemente común, había orquestado un plan macabro que incluía un ataque con bombas en la Freedom High School, su propia escuela secundaria en Tampa, Florida. Este plan no era producto de un arrebato repentino. Cano había pasado tiempo detallando y planificando cómo lo llevaría a cabo, lo que hace que el descubrimiento de su complot sea aún más escalofriante. Aunque Jared mantenía el proyecto en secreto, un amigo cercano,
Tras conocer los horribles detalles, decidió hacer lo correcto y alertar a las autoridades antes de que algo irreparable ocurriera. Gracias a la valentía de este amigo, las autoridades intervinieron antes de que Jared pudiera ejecutar su plan. Cuando la policía llegó a su casa, encontraron pruebas irrefutables, dibujos, mapas y materiales necesarios para construir bombas. Toda la evidencia apuntaba a que Jared no solo había pensado en el ataque, sino que estaba muy cerca de llevarlo a cabo. Las consecuencias habrían sido catastróficas, y lo más preocupante era que nadie había notado señales claras de lo que se avecinaba hasta que fue casi demasiado tarde. Durante el juicio, Jared mostró una actitud distante, casi apática, lo que dejó perplejos a muchos. Su abogado defensor intentó argumentar que Cano no era un criminal en el sentido estricto, sino un joven profundamente perturbado que necesitaba ayuda más que castigo. El equipo legal presentó pruebas de que Jared había tenido problemas de salud mental durante años, sugiriendo que la raíz de su comportamiento violento provenía de un trastorno no diagnosticado o tratado adecuadamente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del abogado por cambiar el rumbo del juicio hacia un tratamiento psiquiátrico en lugar de una sentencia severa, el tribunal se mantuvo firme. El juez, consciente de la gravedad del caso, no dejó que la juventud de Jared o sus problemas mentales suavizaran la realidad de la situación. La frialdad con la que el adolescente había planeado el ataque y la magnitud del daño que podría haber causado fueron suficientes para convencer al tribunal de que una condena firme era necesaria. Cano fue sentenciado a 15 años de prisión, lo que generó sorpresa en algunos, considerando su corta edad. Número 17. Alexis Rogers. Imagina que una noche normal se convierte en una tragedia que cambia vidas para siempre. Alexis Rogers, con solo 19 años, jamás imaginó que una discusión trivial en la carretera terminaría en una cadena perpetua. Mientras conducía por las calles del Valle Sur, un enfrentamiento con otro conductor desató una furia incontrolable. Lo que comenzó con maniobras peligrosas y acelerones se convirtió rápidamente en una persecución que escaló de manera alarmante. Alexis no iba sola. A su lado estaba Domin Luna, un joven de 16 años con quien compartía una relación complicada. En medio de la tensión, Luna sacó un arma de fuego y, sin dudarlo, disparó al otro vehículo, impactando fatalmente a Efraim Arti, otro adolescente de la misma edad. Después del disparo, el caos se apoderó de la situación. En lugar de detenerse o buscar ayuda, Alexis y Luna optaron por huir. Conducían sin rumbo, desesperados por escapar de lo que acababan de hacer, mientras sus mentes seguramente procesaban el horror del momento. No obstante, escapar de la justicia no es tan fácil, y las autoridades, rastreando cada uno de sus movimientos, pronto los encontraron. A partir de ahí, comenzó un nuevo capítulo. Alexis fue arrestada y llevada a juicio por su implicación en el crimen. El proceso judicial fue un torbellino emocional para Alexis. Entró en la sala del tribunal con lágrimas en los ojos, y durante todo el juicio mantuvo una actitud abatida, intentando convencer al juez y al jurado de que ella no tenía control sobre la situación. Su defensa se basó en el temor hacia Luna, quien, según ella, había sido abusivo física y emocionalmente. Afirmó que su comportamiento esa noche fue el resultado del miedo y de su estado alterado por el consumo de Xanax. Sin embargo, sus argumentos no fueron suficientes para evitar una condena. Aunque las circunstancias parecían complicadas, el tribunal no mostró clemencia. A pesar de las lágrimas y los alegatos, la participación de Alexis en el incidente no podía ignorarse. El veredicto fue contundente, y su vida quedó marcada por una noche en la que las malas decisiones llevaron a consecuencias fatales. Desde ese momento, la joven quedó atrapada en un destino del que no habría vuelta atrás, y el recuerdo de lo que pasó aquella fatídica noche en el Valle Sur la acompañará por siempre.